Buenas tardes, mi nombre es Ener. Soy profesor de educación física, especialista en biomecánica. Les quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, o quizás muy común o muy conocido, que es el peso muerto como ejercicio. Les quiero explicar por qué yo no recomiendo ese ejercicio para gente que tiene problemas de dolores de espalda, de cadera, o que está saliendo una lesión, digamos, en su columna, ya sea a la altura del sacro, a la altura del lumbar, a la altura de la cervical. Y por qué yo lo contraindico o creo que puede traer más problemas en el largo plazo. La mayoría de la gente va a decir, yo me rehabilité o salí un problema lumbar haciendo peso muerto porque la puse más fuerte, más robusta o demás. Y en parte puede ser cierto. El tema es qué es lo que te está generando el peso muerto, no solo en el momento en el que haces el ejercicio, sino a largo plazo y qué es lo que está generando en tu cuerpo como adaptación específica y cuáles son las consecuencias que eso puede tener en segundo o tercer orden. Quizás cuando vos hagas peso muerto en el momento, hay mucha gente que está lesionado haciendo peso muerto, pero quizás haciendo peso muerto no sea el problema cuando vos te hayas lesionado o no sea lo que a vos te genere dolor en el momento en el que lo haces. Pero más allá de eso, te voy a explicar por qué puede estar siendo parte de la causa de tus dolores de espalda si estás teniendo este ejercicio dentro de tu rutina. Cuatro aspectos. El primer aspecto es que el movimiento en nuestras actividades diarias y deportivas es tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a trabajar con tres planos de movimiento y diferentes ejes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos este ejercicio como una estrategia principal en nuestro movimiento, estamos trabajando únicamente en un plano, que es el sagital. O eso es lo que creemos, porque probablemente mientras estemos haciendo esto haya compensaciones en el plano lateral, haya otras compensaciones en el plano rotacional de las cuales no somos conscientes y que nuestro cuerpo entra en sustituciones involuntarias, digamos. Pero estamos abordando únicamente de forma cargando, digamos, de forma consistente uno solo de estos planos, que es el sagital. Por lo tanto, que esto sea una estrategia principal dentro de tu entrenamiento es bastante limitado y no te va a preparar para acciones deportivas o atléticas en las cuales participan, digamos, nuestro cuerpo actúa en sistemas de cadenas miofaciales y regímenes de contracción muscular en los tres planos de movimiento. Entonces vos tenés que aprender a producir fuerza tridimensional y no solo fuerza sagital. El segundo aspecto es el side. Ya lo dije en el anterior video, donde lo expliqué un poquito más, si lo querés ir a ver. Specific Adaptation Imposed Demand. Adaptación específica a las demandas impuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos te adaptás a trabajar en un solo plano y trabajás a adaptar en un vector, que con los vectores de esta forma, ¿qué pasa con el peso muerto? Vamos a mostrarlo ahora con un ejemplo pragmático con esta bolsa. Esta bolsa es una bolsa de boxeo, pesa más de 20 kilos. La agarré no solo por el peso, sino por la forma que tiene. Un argumento muy común es escuchar a la gente o a entrenadores decir, no, hacer peso muerto, ¿cómo va a ser algo malo si cuando te echas a buscar algo del piso necesitas tener fuerza? El peso muerto es un movimiento natural, es un movimiento del ser humano. La realidad es que no. Nosotros no evolucionamos si no nos adaptamos a levantar cosas del piso. Y si lo hacemos, porque no está mal, son parte de nuestra actividad diaria, no lo hacemos de la manera que hacemos el peso muerto. Supongamos que no arqueas tanto la espalda o no generás alguna compresión muy evidente, por así decirlo. Pero lo que te vas a hacer es, tomás la barra, sobre todo es más finito que esto, la llevas pegada al cuerpo y extendés la cadera de esta manera. En este momento yo no tengo más rango en mi cadera para la extensión, por lo cual estoy simplemente soportando el peso con mis manos y estoy generando una fuerza de compresión en lo que es mi columna, mi cadera. Ahora voy a ir a eso, que me adelanté un poquito, es uno de los argumentos por los cuales no lo recomiendo. Pero ¿a dónde quería ir? Que en este caso yo me estoy acostumbrando, estoy adaptando mi cuerpo a responder a esta forma de levantar peso. Cuando en el día a día, si yo tengo que levantar algo, lo tengo que levantar quizás así, lo tengo que llevar caminando, lo tengo que quizás levantar acá, por la disposición del objeto, lo tengo que quizás levantar de múltiples o diferentes formas. Entonces, simplemente limitarnos a ese contexto nos va a adaptar en ese contexto y nos va a volver fuertes en ese contexto, pero no en otros, y no nos va a servir tanto para deportes, vida cotidiana. Incluso es muy probable que seas vos o que conozcas a alguien que hace peso muerto en el gimnasio y levanta un montón de kilos
y cuando barre la casa o lava los platos le duele la espalda. Yo mismo pasé por ese lugar, hacía mucho peso muerto, hacía levantamientos olímpicos, era una persona muy fuerte, tenía unos erectores lumbares muy cargados, pero cuando tenía que doblar la ropa, lavar los platos o pasar la escoba, terminaba con la espalda cargada. Iba a jugar un partido de fútbol y terminaba con la espalda cargada. Entonces, no que vos te hagas fuerte en este contexto del peso muerto no te hace fuerte o funcional en estos contextos. Al tercer argumento, rango final. Te lo spoileo un poquito. ¿Qué es el peso muerto? Estamos cargando nuestra cadena posterior y estamos cargando el gesto de extensión de cadera. Si nosotros nos acostumbramos a cargarlo dentro de este contexto de peso muerto, lo estamos haciendo no solo en forma únicamente del plano sagital, sino que también estamos trabajando con la carga de forma, nosotros tenemos acá un vector horizontal. ¿Por qué horizontal en el principio? Porque nuestra cadera está acá atrás y va a empujar hacia adelante. Entonces, estamos cargando la extensión de cadera horizontal. Al momento final, terminamos con un vector vertical, pero no tenemos una demanda en nuestra cadena posterior para vencer esa carga, para propulsar esa carga. Entonces, lo que terminamos haciendo es soportar el peso con nuestras manos mientras permitimos que nuestra columna se comprima. Por eso, este rango final es un problema. Y incluso es al revés cuando nosotros caminamos o corremos. Nosotros lo que vamos a hacer es al revés. En una flexión de cadera, la mayor demanda va a estar en el final del gesto, donde esta extensión de cadera me lleva a una extensión torácica y lumbar también, pero en una proporción mucho más pequeña que la de cadera y la torácica. Entonces, ese momento de extensión de cadera en el final, por ejemplo, de un paso de carrera, es el momento donde más carga vencemos y no donde desconectamos nuestra cadena posterior y soportamos el peso, como sucede en el peso muerto. Entonces, este rango final nos desconecta de la adaptación específica de la demanda impuesta que, por ejemplo, tienen los deportes. Acá, sprint, que es quizás la acción más relevante atlética para el humano. Al cuarto argumento, ¿qué es la función? Volvemos a escuchar gente que argumenta el peso muerto a través de la función de levantar cosas del piso. Pero la realidad es que cuando vos levantes cosas del piso, la bolsa del supermercado, diferentes cargas, o quieras trasladar una silla, no necesitas ser fuerte haciendo un peso muerto. Porque la demanda va a ser por lo general asimétrica, probablemente levantes más peso en uno de los dos lados, la carga no se acomoda a tu cuerpo, no la llevas pegada al cuerpo. Hay un montón de gente que se lastima las tibias y diferentes partes de su cuerpo porque están pegando la barra al cuerpo simplemente para poder levantar más peso, para poder hacer este gesto. Cuando en realidad cuando vos levantes algo, va a ser algo que no se va a acomodar a tus capacidades. Por eso yo agarré este tipo de objeto. Porque esto se parece mucho más a algo que vamos a levantar, no sé, supongamos un tronco, supongamos una bolsa de cemento, una bolsa de tierra, la bolsa de las comidas de la mascota. Ese tipo de carga no se va a adaptar. Y además vos lo que vas a querer no es levantarlo y sostenerlo acá, en el aire, mientras te comprimís la columna, sino desplazarte con eso. Por eso, el vector horizontal, si vos no lo tenés en cuenta en el final del rango de la extensión de cadera, te estás perdiendo una adaptación muy importante para el movimiento y desplazamiento humano y para levantar pesos o cosas pesadas del piso. No estás trabajando para una función real de los deportes, la vida cotidiana o el sprint. La gente, ¿qué quiere? Quiere tener más rendimiento en su deporte, tener más rendimiento en su vida cotidiana, poder hacer cosas, no verse limitado para llevar la bolsa de comida de la mascota, llevar las bolsas del supermercado, para levantar alguna caja. Si vos querés esto, tenés que aprender a adaptarte a levantar peso con la participación de los tres planos, quizás con cargas asimétricas y utilizando el vector horizontal hasta el rango final y no trabajando de esta forma como te adapta el peso muerto. Entonces, para ser funcional, primero los contextos en los que yo quiero ser funcional, vectores que intervienen, palancas, la simetría de esos pesos y los planos que intervienen también. Y por último, un quinto argumento que va un poquito asociado también al último video que subí, que te recomiendo que lo mires, que habla un poco de la elongación y el estiramiento, que es el entrenamiento de las capacidades aisladas. Volvemos al contexto o al side. Como les comentaba antes, si yo me acostumbro a estirar o ganar movilidad, flexibilidad de forma aislada, no quiere decir que yo me vuelva fuerte en ese rango.
Si yo me acostumbro a construir fuerza sin tener en cuenta el estiramiento que se produce de forma complementaria en la acción en la que yo quiero tener fuerza, me acostumbro a ser fuerte, pero sin tener la capacidad de acceder a cierto rango con esa fuerza. Entonces es como la gente hace peso muerto, se revienta la espalda, se siente todo rígido, después se va a estirar, se siente mejor. Al otro día se devuelve todo. ¿Pero por qué? Porque entra en un ciclo de trabajar las cosas o las partes aisladas, de forma aislada, como si no fuera parte de un todo. Si yo estoy trabajando en el sprint y tengo una buena mecánica de carrera, que no es tan fácil y tengo un video hablando de eso, así que también te lo dejo para que vos puedas ir a verlo, o mi canal de YouTube puedas consultarlo, a ver qué explico esto, porque la verdad que tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Voy a estar trabajando de forma que trabajo la fuerza, que trabajo la transmisión de fuerza a través de todas las cadenas, los rangos, las proporciones y la flexibilidad para que ciertas zonas me permitan acceder a ciertos rangos. Entonces no solo se trata de ser fuerte en la extensión de cadera, sino de tener la capacidad de ser fuerte manteniendo eso hasta el final del rango, de permitir que eso suceda y se traslade a una rotación, de permitir que esa fuerza se traslade a una eficiencia en el plano frontal, para que yo, por ejemplo, no me acostumbre simplemente a hacer un peso muerto de esta forma, que es algo más común de lo que cree. Muchas veces las personas no lo notan y generan desplazamientos en el momento de hacer ese tipo de levantamientos, sino que tiene que ver con todo lo anterior que veníamos hablando y con la capacidad de poder trabajar las capacidades de forma conjunta, es decir, la fuerza y la flexibilidad asociadas y organizadas en las acciones relevantes. Y las capacidades deberían actuar en consecuencia de esto, adaptadas a funcionar en conjunto. Si querés que haga un video explicándote cómo yo utilizo ejercicios de forma diferente para cargar la cadena posterior y no hago peso muerto, por todas las razones que te expliqué, y cuáles sí serían los ejercicios funcionales para construir fuerza, flexibilidad y todos esos aspectos de forma que te ayuden a ser mejor en tu deporte, en tu vida cotidiana y mejor en tu mecánica de carrera, comentame abajo la palabra cadena posterior o peso muerto y voy a estar subiendo próximamente un video donde te explico qué es lo que deberías hacer para poder construir fuerza de forma funcional en tu cadena posterior. Además, si sos deportista, emprendedor o profesional y querés solucionar tus problemas de dolores, te voy a dejar acá abajo mi WhatsApp personal para que me puedas escribir y evalúe tu situación. Y también te voy a dejar abajo el enlace de mi comunidad gratuita para que vos puedas acceder a recursos de alto valor donde yo les aporto semana a semana para que las personas puedan empezar a solucionar sus dolores con herramientas útiles y prácticas a largo plazo. Espero que te haya gustado el video. Te haya sido valor. Si tenés alguna duda, algún comentario que quieras hacerme al respecto, no dudes en escribirme y te mando un abrazo grande.